Yo pagué la fiesta de cumpleaños de mi hijo. La pagué sin pedir nada a cambio, convencida de que amar era eso, dar y quedarse en segundo plano. Pero esa noche, frente a más de 100 invitados, entendí que el silencio también puede convertirse en un escenario. Escuché risas que no me pertenecían, bromas que me redujeron, miradas que me midieron sin conocerme. Mantuve la compostura, bajé la mirada, y cuando creí que lo peor había pasado, escuché mi nombre por los altavoces. No sentí miedo, sentí claridad, porque supe que algo estaba a punto de cambiar, aunque todavía no sabía cómo ni a qué costo. Acepté pagar la fiesta porque era el cumpleaños 40 de mi hijo, un número redondo importante. Él quería celebrarlo en grande, como se debe, dijo. Un salón amplio al sur de la ciudad, música en vivo, comida abundante. Me habló con entusiasmo, con esa energía que siempre tuvo cuando algo le importaba. Yo lo escuché y asentí. No pregunté cuánto costaría. No pregunté por qué necesitaba que yo me encargara de eso. Solo dije que sí. El salón quedó hermoso. Mesas largas con manteles claros, centros de flores sencillos, luces cálidas que suavizaban el espacio. En un rincón, la banda afinaba instrumentos. Más tarde tocarían boleros que me eran familiares, canciones que alguna vez escuché en la radio mientras trabajaba hasta tarde. El olor del mole recién servido se mezclaba con el de las tortillas calientes. Todo tenía ese aire de celebración que en México se reconoce de inmediato: abundancia, ruido, gente, hablando al mismo tiempo. Llegué temprano como siempre. Me senté en una mesa discreta, no al frente. Nunca me gustó llamar la atención. Vestía un traje sobrio, bien cuidado. No buscaba destacar, solo estar presente. Mi hijo llegó entre aplausos. Saludaba, reía, se movía con soltura entre los invitados. Su esposa iba a su lado elegante, segura, presentándolo como si fuera la pieza central de la noche. Yo los miraba desde mi lugar, intentando reconocer en ese hombre al niño que cargué tantas veces cuando se quedaba dormido en mis brazos. Al principio, todo fluyó con normalidad. Brindis, música, conversaciones cruzadas. Algunos invitados se acercaron a saludarme. Felicidades por su hijo. ¡Qué bonita fiesta! Yo agradecía con un gesto, con pocas palabras. Mantuve la compostura. Noté, sin embargo, que nadie preguntaba nada más. Nadie parecía interesado en mí más allá de ese saludo correcto. No me sorprendió. Con los años, aprendí que las madres mayores suelen volverse parte del mobiliario, están, pero no se miran demasiado. La primera broma llegó como llegan muchas cosas incómodas, disfrazada de ligereza. Un comentario sobre lo tradicional que soy. Una risa suave, compartida. No reaccioné. Pensé que no valía la pena. Luego vino otra, y otra más. Comentarios sobre otras épocas, sobre no entender cómo funciona el mundo ahora. Risas más abiertas. Yo bajé la mirada hacia mi plato, que apenas había tocado. Respiré despacio. Mi hijo tomó el micrófono para agradecer. La banda bajó el volumen. El salón se aquietó. Yo sentí una tensión conocida, esa que aparece cuando algo se sale de control, y una lo presiente antes que nadie. Gracias por venir, dijo él. De verdad, es una noche muy especial para mí. Aplausos. Y bueno, añadió sonriendo, no puedo dejar de mencionar a mi mamá. Algunas risas se adelantaron como si supieran lo que venía. Yo enderecé la espalda. No levanté la mirada. Ella siempre ha sido. Muy a su manera continuó. Digamos que no se rinde fácilmente a los cambios. Más risas. Yo mantuve la compostura. Pero así la queremos, dijo. Aunque a veces no entienda
que hay cosas que tienen su tiempo. Sentí un calor incómodo en el pecho. No era enojo todavía, era algo más cercano a la decepción. Su esposa tomó el micrófono después con una sonrisa ensayada. Mi suegra es muy auténtica, dijo. Y bueno, todos tenemos que aprender a aceptar en qué etapa estamos. Alguien aplaudió, otros rieron. Yo seguí sentada con las manos juntas sobre el regazo, recordándome que esa noche no era sobre mí. La música regresó. La gente volvió a hablar. Yo escuché fragmentos de conversaciones que no estaban dirigidas a mí, pero que me incluían. Pobrecita, es de otra generación. Al menos se mantiene ocupada. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque entendí que cualquier respuesta sería leída como exageración. Miré alrededor. Vi copas levantándose, platos llenos, sonrisas cómodas. Vi a mi hijo relajado, disfrutando del ambiente. No parecía notar o no quería notar lo que estaba pasando. Pensé en levantarme e irme. Podía decir que no me sentía bien. Nadie se sorprendería. Pero me quedé. No por orgullo, sino por algo más profundo, la certeza de que irme sería confirmar el lugar que me habían asignado. Desde mi mesa alcancé a ver a un hombre sentado al fondo del salón. No reía, no hablaba, observaba. Nuestros ojos se cruzaron un instante. No supe por qué, pero sentí que no estaba sola del todo. Aún así aparté la mirada. No quería interpretar señales donde quizá no las había. La banda empezó un bolero antiguo. Reconocí la melodía. Me trajo recuerdos de otros tiempos de noches largas y decisiones difíciles. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo. No iba a romperme ahí. Yo había pagado esa fiesta, no para ser vista, no para ser celebrada. La pagué porque creí que eso era amar. Lo que no sabía aún era que esa noche me obligaría a preguntarme algo que había evitado durante años: ¿hasta cuándo dar sin ser respetada? Cuando la música siguió y la gente volvió a sus conversaciones, yo permanecí sentada con la espalda recta y la mirada baja. No estaba pensando en las bromas, pensaba en algo más antiguo, en el camino que me había traído hasta ahí, a ese salón lleno, a esa mesa discreta, desde donde miraba una vida que parecía no necesitarme. Fui madre joven, más joven de lo que muchos consideraban prudente. Mi esposo murió cuando nuestro hijo todavía no sabía atarse los zapatos, y con su ausencia se llevaron también la tranquilidad y cualquier plan claro para el futuro. No hubo tiempo para detenerse. El duelo se mezcló con la urgencia de pagar cuentas, de comprar comida, de seguir adelante sin manual de instrucciones. Aprendí a trabajar sin descanso, a aceptar empleos que no daban prestigio, pero sí sustento. Limpié oficinas al amanecer, cosí ropa, por las noches vendí comida los fines de semana. A veces regresaba a casa con las manos cansadas y la cabeza llena de preocupaciones, pero siempre encontraba la forma de sentarme junto a la cama de mi hijo hasta que se dormía. Necesitaba verlo tranquilo para convencerme de que todo valía la pena. Nunca le conté todo. No le hablé de las veces que conté monedas sobre la mesa, ni de las noches en las que me pregunté si estaba haciendo lo suficiente. Para él, yo debía ser fuerte. Y lo fui, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Con los años mi hijo creció. Se volvió inteligente, decidido, ambicioso. Yo lo celebré. Lo apoyé en cada paso. Cuando quiso estudiar, más busqué la manera. Cuando quiso mudarse a una zona mejor, ajusté mis gastos. Cuando se enamoró, abrí la puerta de mi casa y sonreí convencida de que ese también era parte de la vida. Fue entonces cuando aprendí a callar. Al principio fueron cosas pequeñas,
comentarios que me corregían con amabilidad excesiva, sugerencias que sonaban a órdenes suaves. Mamá, eso ya no se dice así. Mamá, mejor no entres en ese tema. Yo asentía. Pensaba que era normal que los tiempos cambian y una tiene que adaptarse. Pero el silencio empezó a crecer. Dejé de contar planes porque sentía que incomodaban. Dejé de opinar porque notaba miradas impacientes. Empecé a escuchar más y a hablar menos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí que mi voz ya no era bienvenida en ciertas conversaciones. Cuando conocí a mi nuera, confirmé esa sensación. Era educada, correcta, siempre sonriente. Pero había una distancia que no se cruzaba. Me hablaba despacio como si necesitara tiempo para entender. Me explicaba cosas que yo ya sabía. Y sin decirlo abiertamente, empezó a decidir por mí en asuntos donde antes me consultaban. No queremos confundirte, me dijo una vez. Todo ahora es muy rápido. Yo bajé la mirada y respondí que estaba bien. Mi hijo empezó a pedirme que fuera discreta, que no contara historias largas, que no mencionara ciertos temas frente a sus amigos. Ya sabes cómo son, decía. Yo lo sabía, o al menos creía saberlo. Así que me limité a sonreír y a ocupar el lugar que parecía más cómodo para todos. Aún así, nunca dejé de ayudar. Cuando tuvo dificultades económicas más serias de lo que él admitía, fui yo quien firmó, quien respaldó, quien sostuvo sin hacer preguntas. No pedí explicaciones. No pedí reconocimiento. Pensé que eso también era amar. Con el tiempo me di cuenta de que mi silencio se había vuelto costumbre, que todos habían aprendido a verme como alguien que siempre estaba, pero que no debía interferir, como una presencia útil, pero no central. Yo misma había contribuido a esa imagen, creyendo que así protegía a mi hijo, que así evitaba conflictos. Sentada en esa fiesta, recordé todo eso. Recordé las decisiones que tomé sin aplausos, las renuncias que nadie vio. Y comprendí algo que me dolió aceptar callar tanto tiempo no me había hecho más fuerte. Me había vuelto invisible. No sentí rabia, sentí cansancio. Un cansancio profundo de esos que no se quitan durmiendo. El cansancio de haber sido siempre la que entiende, la que cede, la que no exige. Miré alrededor otra vez. Vi a mi hijo reír ajeno a lo que se movía dentro de mí. Vi a mi nuera conversar con seguridad. Vi a los invitados disfrutar de una noche que yo había hecho posible. Y por primera vez me pregunté si todavía estaba a tiempo de recuperar algo que había dejado de lado durante años, mi propia voz. No sabía aún cómo. No sabía si tendría el valor. Solo sabía que algo se estaba acomodando dentro de mí lentamente, como una decisión que madura en silencio. La distancia no llega de golpe. Se instala despacio como el polvo en una habitación que ya casi no se usa. Un día notas que hay más silencio que palabras, más gestos que conversaciones. Y cuando quieres darte cuenta, ya no sabes en qué momento dejaron de mirarte como antes. Con mi hijo pasó así. Recuerdo una comida de domingo años atrás. Estábamos solos, sentados frente a frente. Yo le hablaba de algo que me tenía ilusionada, un proyecto pequeño, nada espectacular, pero mío. Mientras hablaba, él miraba el teléfono. Asentía sin levantar la vista. Al final, cuando terminé, levantó los ojos y dijo: «Mamá, ya no tienes que complicarte tanto. Descansa». No fue un insulto, fue peor. Fue una conclusión. Como si mi etapa de intentar, de proponer, de construir, ya hubiera pasado. Desde entonces empecé a notar cambios. Cuando hablaba en reuniones familiares, él intervenía para aclarar. Si contaba una anécdota, la resumía.
Si daba una opinión, la suavizaba. Yo observaba en silencio cómo mi presencia se volvía algo que había que administrar. Con el tiempo, comenzó a pedirme cosas con una naturalidad que ya no incluía gratitud. No porque fuera mal hijo, sino porque había asumido que yo siempre estaría ahí, que yo siempre diría que sí, y casi siempre lo hacía. Mamá, ¿puedes ayudarme con esto? Mamá, necesito que firmes. Mamá, tú entiendes, ¿verdad? Entendía demasiado. Cuando conocí a su esposa, confirmé algo que ya sospechaba. Mi lugar en su vida había cambiado. Ella era correcta, educada, pero había una barrera invisible entre nosotras. Me hablaba con una cortesía distante, como quien cumple con un deber. Nunca fue grosera, nunca fue abiertamente hostil, pero tampoco fue cercana. Noté que frente a ella, mi hijo cuidaba más las palabras. Me corregía con suavidad, como si temiera que yo dijera algo fuera de lugar. Empezó a decirme qué temas evitar, qué historias no contar, qué opiniones guardar. Es mejor no entrar en eso, mamá me decía. No es necesario. Yo asentía. Me decía que era por su bien, por evitar incomodidades. Que no valía la pena discutir por cosas pequeñas. Así poco a poco fui reduciendo mi mundo para que encajara en el suyo. La fiesta de cumpleaños fue el ejemplo más claro de todo eso. Cuando me habló del evento, lo hizo con entusiasmo. Quería algo grande, invitados importantes, música, comida, un ambiente que mostrara hasta dónde había llegado. Yo lo escuché con atención. En ningún momento me preguntó si podía pagarla. Solo asumió que yo lo haría. Y no me molestó. Lo que me dolió fue otra cosa. Mamá me dijo, solo te pido algo. Ven, disfruta. Pero no te pongas a hablar de más. Ya sabes cómo son mis amigos. No lo dijo con desprecio. Lo dijo con cuidado. Como quien intenta evitar un accidente. Yo asentí sintiendo esa vieja punzada en el pecho. Claro, respondí. No te preocupes. Esa noche, mientras lo escuchaba bromear sobre mí frente a los invitados, entendí que no era una broma aislada. Era la consecuencia de años de distancia acumulada, de silencios aceptados, de límites que nunca puse. No me dolió que se rieran. Me dolió que él se sintiera cómodo permitiéndolo, que no viera ningún problema en usarme como ejemplo de algo que quería dejar atrás, como si yo representara un pasado del que necesitaba diferenciarse. Observé su rostro mientras hablaba. Estaba relajado, confiado. No había maldad en sus ojos. Había algo más peligroso: convicción. La convicción de que tenía razón, de que yo estaba bien en el lugar que me había asignado. Sentada ahí, comprendí que el respeto no siempre se pierde por un gran conflicto. A veces se pierde porque nadie lo defiende cuando empieza a desdibujarse. Yo había permitido que eso pasara, creyendo que así protegía a mi hijo. Pero proteger no es desaparecer. Esa noche, algo dentro de mí empezó a acomodarse. No era enojo, era claridad, la certeza de que si no decía nada, ahora nunca lo haría, y que el silencio esta vez no sería un acto de amor, sino de renuncia. Miré el salón una vez más, las mesas llenas, la música, la gente disfrutando. Todo eso existía porque yo había dicho que sí, porque yo había sostenido, y sin embargo mi voz no tenía lugar. Tal vez había llegado el momento de cambiar eso, no para humillar, no para vengarme, solo para dejar de ser invisible. La noche siguió avanzando con una normalidad incómoda. Los meseros retiraban platos, rellenaban copas, preguntaban si alguien quería más pan o más salsa. La banda retomó la música, un bolero lento que conocía bien. Lo había escuchado años atrás en una cocina pequeña mientras removía una olla
y pensaba en cómo estirar el dinero hasta fin de mes. Esa melodía tan familiar contrastaba con el ambiente del salón, demasiado pulido, demasiado ajeno. Yo permanecí sentada manteniendo la compostura, no porque fuera fácil, sino porque era lo único que sabía hacer en ese momento. Bajé la mirada, respiré despacio, conté mentalmente los compases de la canción, para no dejarme llevar por el nudo en la garganta. Las risas continuaban, pero ya no eran carcajadas abiertas. Eran comentarios sueltos, frases lanzadas al aire que parecían inofensivas y, sin embargo, caían siempre en el mismo lugar. «Es de otra época», escuché decir a alguien detrás de mí. «Bueno, cada quien hace lo que puede a su edad», respondió otra voz con un tono que pretendía ser amable. No me volteé. No valía la pena. Había aprendido que enfrentar ese tipo de comentarios solo genera explicaciones que nadie pidió y disculpas que no corresponden. Un grupo de amigos de mi hijo se acercó a mi mesa. Traían copas en la mano, las mejillas encendidas por el alcohol y la euforia de la celebración. «Debe sentirse orgullosa», dijo uno. «Su hijo ha llegado lejos». «Sí», respondí, «lo estoy». «¿Y usted?», añadió otro dudando un poco. «Siempre es bueno mantenerse activa, ¿no?». Asentí. No aclaré nada. No era el momento. Se alejaron riendo, como si hubieran cumplido con un gesto de cortesía. Yo me quedé mirando el mantel, observando una pequeña mancha que no había notado antes. Me concentré en eso para no pensar en lo demás. Desde el otro lado del salón vi a mi hijo rodeado de colegas. Hablaba con seguridad, gesticulaba, parecía cómodo en ese espacio. En algún momento, uno de ellos se inclinó hacia él y dijo algo que no alcancé a escuchar. Mi hijo rió, una risa franca, despreocupada. No miró hacia donde yo estaba. No sentí enojo. Sentí una tristeza serena, de esas que llegan cuando algo se confirma. Entendí que para él, esa noche, no había ningún conflicto. Todo estaba en orden. Yo estaba donde debía estar presente, pero al margen. Pensé otra vez en irme. Podía levantarme, despedirme de nadie en particular, salir sin hacer ruido. Lo había hecho antes en otras ocasiones, cuando el ambiente se volvía incómodo. Nadie me lo reprochaba. Nadie parecía notarlo. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue la certeza de que si me iba una vez más sin decir nada, el silencio terminaría volviéndose permanente. Me quedé sentada. No por desafío, sino por dignidad. La música bajó de volumen de nuevo. El maestro de ceremonias se movía por el salón hablando con algunos invitados, preparando el siguiente momento del programa. Yo no le presté atención al principio. Pensé que sería otro anuncio, otro brindis, otra excusa para aplaudir. Fue entonces cuando volví a notar al hombre del fondo del salón. Seguía en el mismo lugar. No había bebido casi nada. Observaba con atención, como si cada gesto, cada palabra tuviera peso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, otra vez no apartó la vista. No sonrió, no hizo ningún gesto exagerado. Solo asintió levemente, como si reconociera algo que yo todavía estaba ordenando dentro de mí. Esa mirada me sostuvo más de lo que esperaba. No porque viniera de un desconocido, sino porque por primera vez en la noche no sentí lástima ni condescendencia. Sentí reconocimiento. Aparté la vista de nuevo. No quería aferrarme a eso. Todavía no. El ambiente empezó a cambiar casi imperceptiblemente. Las conversaciones se apagaban poco a poco. Algunas personas regresaban a sus mesas. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y pidió atención. Yo sentí un leve temblor en las manos. Tal vez aquí termina, pensé. Tal vez solo anuncian el baile final. Respiré hondo.
Me preparé para aplaudir, para sonreír, para cumplir con el papel que se esperaba de mí. No sabía aún que estaba a punto de escuchar mi nombre. No sabía que el silencio que venía no sería cómodo ni amable. Solo sabía que pasara lo que pasara, ya no podría fingir que nada había ocurrido. Cuando el maestro de ceremonias pidió atención, yo enderecé la espalda sin saber por qué. No esperaba nada distinto a otro anuncio, otro brindis, otra excusa para aplaudir. Sin embargo, sentí que algo en el ambiente se tensaba como si la noche estuviera conteniéndose. Fue entonces cuando el hombre del fondo del salón se levantó. No caminó de inmediato hacia el frente. Primero habló con el maestro de ceremonias en voz baja. No gesticuló, no señaló. Solo dijo unas pocas palabras lo suficiente para que el hombre del micrófono frunciera el ceño y luego asintiera con cierta duda. Yo observaba sin comprender del todo. Reconocí su rostro ahora con más claridad. Arturo. Un nombre que no había pronunciado en años, pero que pertenecía a una etapa distinta de mi vida. Amigo de mi esposo. Alguien que en otro tiempo había visto de cerca nuestras dificultades sin hacer ruido. Arturo no tomó el micrófono de inmediato. Se quedó a un lado esperando. Ese gesto tan simple me llamó la atención. No parecía querer protagonismo. Más bien, parecía estar asegurándose de algo. Nuestros ojos se encontraron una vez más. Esta vez no hubo solo reconocimiento. Hubo una pregunta silenciosa. No me habló. No me hizo señas. Pero entendí. Era mi decisión. Recordé de golpe una escena de muchos años atrás. Mi hijo todavía era joven. Había tomado una mala decisión, una de esas que pueden arrastrarte durante años si nadie te sostiene a tiempo. Yo recurrí a Arturo entonces, no para que resolviera nada, sino para que me orientara, para saber cómo ayudar sin destruir lo poco que teníamos. Él lo hizo sin juzgar, sin exponer, sin contarle a nadie más. Desde entonces, su presencia siempre había sido así discreta. Volví al presente. Mi hijo conversaba cerca del escenario ajeno a lo que se movía. Su esposa observaba el salón con atención como si percibiera que algo no encajaba del todo. Los invitados guardaban un silencio expectante. Arturo dio un paso hacia mí, pero se detuvo a medio camino. No avanzó más. No se acercó a mi mesa. Se limitó a asentir de nuevo con esa serenidad que siempre tuvo. El maestro de ceremonias habló entonces. Antes de continuar con el programa, dijo mirando sus notas: «Hay alguien que quiere decir unas palabras breves». Algunas personas se miraron entre sí. Mi hijo frunció el ceño. ¿Quién preguntó en voz baja? Arturo levantó ligeramente la mano, pero no caminó al centro. Solo habló desde donde estaba sin micrófono al principio. «No es necesario que sea yo», dijo con voz firme pero tranquila. «Solo quiero aclarar algo para que no haya malentendidos esta noche». El maestro de ceremonias le acercó el micrófono dudando. «Con todo respeto», continuó Arturo, «la señora Isabel ha sido mencionada varias veces esta noche, y creo que es justo decir algo sencillo». No miró a los invitados, me miró a mí. «Ella ha sostenido más de lo que muchos aquí imaginan», dijo, «no como un favor, como una responsabilidad asumida en silencio. Nada más». No habló de cifras, no habló de contratos, no mencionó detalles, solo eso. El efecto fue inmediato, no un escándalo, no un murmullo fuerte, más bien una incomodidad sutil, como cuando alguien apaga la música en medio de una fiesta. Arturo devolvió el micrófono sin añadir una palabra. No buscó aplausos, no los obtuvo. Se sentó de nuevo como si nada hubiera pasado. El maestro de ceremonias aclaró la garganta.
Bueno, dijo, sigamos con la noche. Pero la noche ya no era la misma. Sentí que todas las miradas se desplazaban lentamente hacia mí. No con burla esta vez, con curiosidad, con preguntas no formuladas. Mi hijo me miró. No sonreía, tampoco parecía enojado. Parecía confundido. Yo respiré hondo. Durante años había pensado que hablar significaba causar problemas, que decir la verdad era una forma de traición. Pero en ese instante entendí algo distinto. Callar también tiene consecuencias. El micrófono seguía en manos del maestro de ceremonias. Nadie me lo ofreció todavía. Nadie me pidió que hablara. Y sin embargo supe que el momento estaba ahí suspendido esperando una decisión. Arturo no volvió a mirarme. Ya había hecho lo que le correspondía, no más. Todo lo demás dependía de mí. El silencio que quedó después de las palabras de Arturo no fue pesado, pero sí distinto. Ya no era el silencio cómodo de una fiesta que avanza según lo planeado. Era un silencio expectante, como si todos sintieran que algo se había movido del lugar y nadie supiera bien qué hacer con eso. El maestro de ceremonias miró sus notas otra vez inseguro. Mi hijo dio un paso hacia el escenario como si fuera a decir algo para retomar el control, pero se detuvo. Dudó. Yo lo vi desde mi mesa. Por primera vez en la noche, no parecía tan seguro de sí mismo. Respiré hondo. No sentí impulso, no sentí enojo. Sentí una calma extraña, casi ajena, como si algo que llevaba años apretándome el pecho finalmente se hubiera aflojado un poco. Me levanté despacio. No hubo aplausos, no hubo risas. Algunas personas se giraron en sus sillas para mirarme, otras bajaron la vista. Caminé hacia el frente con pasos firmes, sin prisa, sin dramatismo. Cada paso era una decisión consciente. Cuando llegué al escenario, el maestro de ceremonias me ofreció el micrófono. Lo tomé con ambas manos. Estaba tibio. Durante unos segundos no dije nada. Sentí las miradas. Escuché el zumbido leve del sistema de sonido. Noté cómo mi respiración se volvía más audible. Pensé en todas las veces que había imaginado decir algo y en todas las veces que no lo hice. ¡Yo! Empecé y me detuve. Tragué saliva. Bajé la mirada un instante, no para esconderme, sino para ordenar lo que iba a decir. No pensaba hablar esta noche, continué con voz baja. ¿De verdad? Hice una pausa, me di tiempo. Yo pagué esta fiesta, dije finalmente. No para que me aplaudieran, sino porque pensé que eso era amar. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. Nadie rió. Durante muchos años aprendí a callar. Pensé que guardar silencio era la mejor manera de cuidar a mi familia. Mi voz tembló un poco, no lo oculté, pero esta noche entendí algo distinto. Levanté la vista y miré a mi hijo. Amar no significa desaparecer, dije. Y respetar tampoco. Mi hijo sostuvo mi mirada unos segundos. Sus ojos estaban húmedos. No lloraba, no todavía, pero su rostro había cambiado. Estaba pálido, tenso, como si recién estuviera entendiendo el peso de lo que había hecho. Hijo mío, dije, usando esas palabras solo una vez. Nunca quise avergonzarte. Sentí cómo se me cerraba un poco la garganta, pero seguí. Si me quedé callada tanto tiempo, fue para no incomodarte, para no ser un problema. Pero hoy me doy cuenta de que el silencio también puede hacer daño. Nadie interrumpió, nadie aplaudió. El salón estaba atento, pero no expectante de un giro dramático. Solo escuchaban. No soy una mujer del pasado, añadí. No estoy aquí para competir con nadie ni para demostrar nada.
Solo quiero algo simple. Respiré hondo. Respeto. No dije más. Bajé el micrófono lentamente y se lo devolví al maestro de ceremonias. No busqué reacciones, no esperé respuestas. Volví a mi mesa con el mismo paso con el que había caminado al frente, tranquilo, decidido. Detrás de mí, el ambiente tardó unos segundos en recomponerse. El maestro de ceremonias carraspeó y anunció que la música continuaría. La banda retomó el bolero más bajo esta vez. Mi hijo seguía de pie inmóvil. No volvió al micrófono. No hizo bromas. No intentó salvar el momento. Se acercó a mí cuando regresé a mi asiento. «Mamá», dijo en voz muy baja, «perdóname». No levanté la voz. No lo abracé de inmediato. Lo miré con calma. «Luego hablamos», respondí. «Ahora no», asintió. Bajó la mirada. Se quedó ahí unos segundos más y luego se alejó sin decir nada a nadie. Alrededor, algunos invitados evitaban mirarme. Otros me observaban con una mezcla de incomodidad y respeto recién descubierto. Nadie se acercó a disculparse. Y no hacía falta. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de explicar quién era. La fiesta siguió, pero ya no era la misma. La música volvió a sonar, los meseros retomaron su rutina y algunas conversaciones intentaron recuperar un tono ligero. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. No hubo risas fuertes, no hubo bromas. El ambiente se volvió más contenido, más cuidadoso, como si todos caminaran sobre un suelo que de pronto había revelado grietas. Yo permanecí en mi mesa sin prisa observando. No sentía triunfo, tampoco alivio inmediato. Sentía algo más parecido a la quietud que llega después de una tormenta, el cansancio mezclado con una claridad serena. Vi a mi hijo moverse por el salón, saludar a algunos invitados, responder preguntas con frases cortas. Su rostro seguía pálido. Evitaba mirarme no por desprecio esta vez, sino por algo distinto, vergüenza. No volvió al escenario. No intentó justificar nada. En algún momento salió del salón y tardó en regresar. Nadie vino a disculparse conmigo esa noche. Y fue mejor así. Las disculpas públicas, cuando llegan demasiado rápido, suelen ser una forma de aliviar conciencias ajenas, no de reparar lo que se rompió. Bastaron los silencios, las miradas esquivas, el cambio de actitud. Bastó entender que habían escuchado. Cuando la fiesta terminó, me despedí con cortesía. No hice discursos finales, no expliqué nada más. Salí del salón con calma como entré. Afuera, el aire de la noche estaba fresco. Respiré hondo, como si solo entonces pudiera llenar los pulmones por completo. Pasaron algunos días antes de que mi hijo viniera a verme. No fue inmediato, no fue impulsivo. Llegó una tarde cualquiera, sin anunciarse, con los hombros caídos y la mirada cansada. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas veces hice cuentas y tomé decisiones difíciles. Mamá dijo, ese día no supe qué decir. Asentí, no lo interrumpí. Me fui del salón porque se detuvo, porque me di cuenta de que nunca te había escuchado de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Esta vez no. Se quedó así, con la voz quebrada, sosteniendo el peso de lo que había entendido. No te pido que me perdones, ahora añadió. Solo quería decirte que lo siento. Lo miré. Vi a mi hijo, no al hombre seguro de la fiesta, no al que se reía con los demás. Vi a alguien enfrentándose por primera vez a una verdad incómoda. Gracias por decirlo, respondí. Eso es un inicio. No lo abracé enseguida. Hablamos, sin reproches largos, sin dramatismos.
Hablamos de límites de respeto de todo lo que no se había dicho durante años. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Desde entonces las cosas no se volvieron perfectas. La vida no funciona así, pero cambiaron. Mi hijo empezó a escuchar más y a asumir menos. Yo dejé de callar cuando algo me incomodaba, no para imponerme, sino para existir con dignidad. Hoy cuando pienso en esa noche no siento rabia, tampoco orgullo exagerado. Siento paz, porque no gané una discusión, no humillé a nadie, no recuperé nada material. Recuperé algo más importante, mi voz, y entendí que nunca es tarde para usarla. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto, incluso y sobre todo dentro de la familia. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que el tiempo o los demás te hicieron creer que ya no importabas, recuerda esto, tu voz sigue ahí, esperando. Y cuando estés listo, también puedes recuperarla.